Yo creo que estamos en un año clave, es el año clave para la ambición y necesitamos, como bien lo decían, llegar al 2020 con NDCs mejoradas y alineadas con ese objetivo del 1.5. Realmente todo el esfuerzo que estamos haciendo colectivamente es para alcanzar las metas de París, ese es realmente el objetivo y las metas que nos indica la ciencia. Y toda esta colaboración que estamos haciendo en gran escala tiene ese objetivo. Escuchamos con esta PRECOP no convencional ese llamado de la ciencia. Tenemos que hacer un cambio transformacional, no es un cambio menor, es realmente cambiar nuestras economías, no es una transición, es un cambio absoluto, dejar de usar combustibles fósiles y usar otras fuentes de energías renovables para hacer toda la movilización de nuestra economía, cómo nos movemos como individuos, cómo movemos nuestros productos. Y este año es absolutamente medular para que en el 2020 presentemos esas NDCs mejoradas. Y por eso es que no lo lograremos si no hacemos este trabajo articulado con un enfoque de todo el gobierno, efectivamente. Creo que eso es clave y eso es lo que hemos y lo que estamos buscando desde los diversos programas, proyectos, desde esa apuesta medular en esa línea. Eso se complementa con el otro llamado que tenemos en el 2020 que nos hace el Acuerdo de París, que es presentar estrategias de largo plazo. Tener estrategias de largo plazo al 2050 con ese objetivo de 0 emisiones. Y esas estrategias de largo plazo, escuchábamos ayer, no quiere decir que estamos postergando las decisiones, para nada. Quiere decir que tenemos una meta clara, que damos señales claras al sector privado, que vamos avanzando en esas rutas de transformación. Y eso nos permite hacer ese esfuerzo transformacional clave del que estamos hablando. Con un enfoque también multisectorial y multidimensional, yo creo que lo hemos repetido muchísimas veces, no lo vamos a hacer si no tenemos al sector privado trabajando con nosotros, si no tenemos a la sociedad civil, si no tenemos al sector indígena, a todos los distintos colectivos. Y ese ha sido un poco el espíritu de esta PRECOP no convencional, abrir esos espacios de diálogo, de aprender unos de otros. Por eso tuvimos una maloca y una maloquita, no sé si tuvieron el chance de visitarlo, muy interesante, y los indígenas definieron cuáles eran los contenidos y nos están dando insumos para las conclusiones que presentaremos hoy, que le daremos al gobierno de Chile. Tuvimos un espacio de sociedad civil, un espacio muy lleno, con mucho liderazgo femenino, además, dándonos elementos y cuáles son esas ideas, qué está pasando en los diferentes territorios. Creo que esa es la lógica y lo que tenemos que rescatar. Con una innovación social increíble, iniciamos esta PRECOP con una cena con el sector privado, tuvimos al champion, a Gonzalo, hablando con una claridad, ilusionando mucho, y en el caso costarricense a más de 123 empresas que se sumaron a un compromiso con el 1.5. Y hablo aquí de microempresas y empresas grandes y empresas transnacionales, evidenciando que hay claridad, el sector privado está claro que quiere entrar, ven oportunidades, si tenemos y hacemos entornos habilitantes, que es un poco lo que nos toca, podemos empezar a hacer esa transformación. Pero creo que desde esa perspectiva, el otro elemento clave cuando hablamos de esta innovación que necesitamos traer a la mesa, tiene que ver mucho con democratizar esa innovación. Y aquí voy a tomar unas palabras que escuché en un panel ayer y me encantó. Democratizar esa posibilidad de innovación, porque tenemos tantas buenas ideas, pero no es tan sencillo a veces que esas ideas escalen. Y eso es lo que muchas veces podemos hacer con estos proyectos, con estas plataformas, y lo que realmente queremos traer a la mesa. Y por eso nos gusta tanto el apoyo que nos da Euroclima, el apoyo que nos da la Unión Europea, efectivamente ha sido vital para lograr hacer y seguir construyendo esos espacios para democratizar innovación, para traer a la mesa los diferentes sectores y actores. En el caso de Costa Rica,
sí, está siendo un poco más sencillo porque tenemos un presidente que está completamente comprometido con esa agenda y ese compromiso político es clave para lograr esa apropiación, esa apertura. Tenemos a los diferentes ministerios sectoriales y aquí tenemos una colaboración como puntos focales que son vitales en lograr hacer transversal esta agenda. Una ministra de Planificación, un ministro de Cancillería, de Finanzas. En esta PRECOP, en el caso nuestro, tuvimos a varios de los ministros sectoriales participando y dirigiendo muchos paneles. Entonces tuvimos a nuestra ministra de Hacienda, que no está bajo el mandato del ministro de Ambiente, corrijo eso, nada más fue una aclaración, liderando y hablando con otros representantes de ministerios de finanzas de la región de cómo facilitar mecanismos financieros novedosos para soluciones basadas en naturaleza. Y así a diferentes ministros sectoriales, tenemos aquí a la directora de la AIA, tenemos una serie de instancias que están comprometidas con esa agenda de descarbonizar y de generar resiliencia. Y esto creo que nos muestra justamente uno de los elementos que muy humildemente traemos aquí a querer compartir y a seguir aprendiendo, porque el reto es enorme y cuando nos sentamos a hablar con los otros países y los otros colegas entendemos que estamos compartiendo vivencias similares. Y eso es lo que hace muy interesante los diálogos, los encuentros, el trabajo en plataformas. Efectivamente, como Costa Rica, nosotros somos co-chairs del NDC Partnership junto con el Reino de los Países Bajos y es una plataforma súper interesante donde nos sentamos países cooperantes, países receptores, donde están las agencias y donde hablamos muy abiertamente de cómo podemos también empezar a hacer una revolución en cómo se hace la cooperación, porque no es solo hacer un cambio en el quehacer de los gobiernos, necesitamos también que los enfoques de cómo trabaja la cooperación cambien. Y necesitamos alineamiento como nunca antes lo necesitábamos y necesitábamos también que se acelere el acceso a los fondos y tenemos una serie de facilidades ahí afuera, pero no muchas veces son tan sencillas de acceder y siempre los países estamos diciendo necesitamos más pragmatismo, más alineamiento de los diferentes fondos. Ayer escuchábamos también, se han multiplicado las siglas, muchas nuevas facilidades, no necesariamente se han incrementado los fondos y también hay una reflexión que hacer ahí y eso es importante porque cuando somos países receptores tener tantas siglas afuera a veces complica las cosas también. Entonces desde los países haciendo esa reflexión, políticas claras, planes claros, identificadas las prioridades y las inversiones y estamos trabajando en hacerlo. Creo que todos los países estamos haciendo un esfuerzo clave por tener planes programáticos más identificados y más concretos, pero requerimos también desde la visión de los países cooperantes igualmente un alineamiento. Y esto creo que lo logramos cuando trabajamos en plataformas colaborativas en equipo. Y yo tomo un poco la pregunta que hacía Felice, ¿dónde pueden dar valor añadido, ¿no? Como Unión Europea? Sin duda, como también creyentes en el multilateralismo, en seguir trabajando con esa visión de tener mucha ambición. La Unión Europea tiene que ser un líder en esa ambición, en esa adopción de esas metas claras, alineadas con el 2050, es nuestro socio clave ahí, pero también en seguir apoyando estos esfuerzos que hacemos a nivel regional. Yo creo que no es un tema, ¿dónde queremos llegar? Es un cambio de todos, es un cambio también que se está dando en los países desarrollados, de esa nueva economía descarbonizada, digitalizada, es una serie de complejidades con inclusión, con esa transición justa que no es fácil de gestionar en los diversos países y eso lo entendemos y esos cambios es donde queremos llegar todos. Y la Unión Europea es sin duda una plataforma también muy potente de seguir hablando entre las regiones, de seguir siendo colaboradores
y luego en esta serie de facilidades y enfoques que teníamos, porque efectivamente como países, muchos de los que estamos aquí de renta media también entendemos que es un tipo de colaboración un poco más sofisticada y estamos dispuestos a seguir haciendo innovación y a seguir trabajando con esos enfoques sur-sur de intercambio, porque hay mucho conocimiento en nuestros países y estos intercambios que podamos seguir haciendo. Y yo creo que bajo estos elementos de mantener esa alta ambición en enfoques colaborativos transformadores, esa alta ambición en esas metas de reducción, esa alta ambición en mantener esas facilidades y esos accesos, vamos a lograr los cambios que requerimos. Yo de verdad no puedo dar más que infinitas gracias a la Unión Europea por siempre estar aquí como ese socio clave, hacer posible mucho de lo que estamos viendo hoy, ser ese socio también en las posiciones políticas que manejamos allá afuera de altísima ambición, y estamos aquí para seguir impulsando esa agenda porque es buena para nosotros. Costa Rica no está haciendo esto por cumplirle al mundo, porque está solo el Acuerdo de París. Costa Rica está haciendo esto porque sabe que es la manera de dinamizar nuestra economía, de generar crecimiento verde inclusivo, de ser comprometidos con ese legado que hemos tenido. Y si escuchaban los diversos discursos del presidente, está ahí expresado. Entonces, para nosotros es un honor tenerlos aquí. Esperamos que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros y que siga siendo ese espacio horizontal de intercambio, de crecimiento, de colaboración. Así que muchísimas gracias.